Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla de Hablemos de Química del mes de junio, perdón. Hoy tenemos la charla titulada Plan Nacional de Acción para la Minería Artesanal y en Pequeña Escala en Costa Rica. Esta charla está a cargo de Alejandra Fernández Sánchez. Ella es química, consultora especialista en manejo de productos químicos y residuos peligrosos, con experiencia en proyectos relacionados a convenios internacionales como el Convenio de Estocolmo y el Convenio de Minamato, así como gestión segura de productos y residuos químicos, cumplimiento de regulatorios y regencias químicas en empresas privadas. Desde agosto del 2021 se desempeña como coordinadora del proyecto encargado de la elaboración del Plan Nacional de Acción para la Minería Artesanal en pequeña escala, en coordinación con la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del MINAE. Además, Alejandra la acompaña el licenciado José Alberto Rodríguez Ledesma, quien es economista y funcionario de la Dirección de Gestión de Calidad del MINAE, coordinador de proyectos de cooperación internacional relacionados con los convenios internacionales sobre gestión de productos químicos, como lo son el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono y el Convenio de Minamata sobre mercurio. Bueno, les recordamos que siempre al final de todas las charlas hay un espacio de preguntas y respuestas para que se queden hasta el final si tienen alguna duda. Y invito a Alejandra y a don José Alberto, por favor, a encender sus cámaras y, bueno, darles la bienvenida y agradecerles también por estar acá. Y el espacio es de ustedes. Adelante. Hola, Muchísimas buenos gracias. días. Buenos días para todos y todas. Qué Gracias pena, por el no, espacio. no nos coordinamos, Alejandro. Cierto. Adelante, por favor. Sí, gracias por el espacio. Alejandra, ¿podría ponerla, por favor, en modo de presentación? Es que vemos la pantalla. Ujú. Gracias, muy amables. Como bien lo decía la señorita Valeria, un gusto para mí estar hoy acá. Yo trabajo con la Dirección de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía. Y en el marco de nuestras competencias eh, como unidad o punto focal de varios convenios internacionales que ya mencionó la señorita Valeria, nosotros nos encargamos de eh, desarrollar o implementar proyectos de cooperación no reembolsable principalmente relacionada a la atención de los compromisos que se han adquirido en el marco de los convenios citados. Somos punto focal. ¿Hay algún micrófono abierto que escucho como un retorno? Eh, en el marco de estos convenios, debemos coordinar las acciones necesarias para cumplir los compromisos, y uno de esos compromisos es la elaboración del Plan Nacional de Acción para la Minería Artesanal y en Pequeña Escala en Costa Rica. Costa Rica, con la ratificación del convenio de Minamata, comunicó a la Secretaría que la minería artesanal y en pequeña escala es más que insignificante en nuestro país. Y ante esto, la Secretaría solicita, o el convenio solicita, la elaboración de este Plan Nacional de Acción. Como antecedentes, ya adelanté un poco, la minería artesanal y en pequeña escala se desarrolla principalmente en la comunidad de Avangares, en Guanacaste. Un grupo importante de la población de Avangares se dedica a esta actividad de forma permanente y en algunas ocasiones lo hacen de forma fluctuante. Pasan de la agricultura a la minería, o pasan de ser trabajadores en el sector agrícola o en el sector informal a la minería de forma, de forma espontánea, de forma eh, intermitente. Desde el siglo XIX se desarrolló la minería artesanal, o se desarrolló la minería, perdón, en la zona de Avangares, y a partir de ahí, cuando las empresas mineras abandonan los túneles, empieza a desarrollarse la minería artesanal y en pequeña escala. A partir de ese momento, los mineros que trabajaban para estas compañías mineras se dedican a visitar los túneles y a buscar lo que para ellos eran las vetas, y esto hoy día representa la principal actividad para un 10% de los habitantes de la zona de Vargas. El país
como lo dije antes, le indicó, bajo un criterio emitido por la Dirección de Geología y Minas, a la Secretaría del Convenio de Minamata, que la minería artesanal es más que insignificante. Y quiero hacer una aclaración en este término de más que insignificante, porque se han dado malos entendidos. Es un tema, podríamos decirlo incluso de traducción. Cuando se dice más que insignificante en el marco del convenio, lo que quiere decirse es que es una actividad de importancia en el manejo del mercurio en el país. Entonces, al declarar que la actividad es más que insignificante, como lo establece el convenio, de acuerdo con el artículo 7, debemos desarrollar este Plan Nacional de Acción. Alejandra, por favor, la siguiente. Y ahí es cuando desde la DIGECA hacemos los trámites correspondientes ante el Fondo Mundial para el Medio Ambiente para obtener los recursos necesarios para desarrollar este proyecto. El nombre del proyecto es bastante largo, es Desarrollo del Plan Nacional de Acción. Me pasó de lámina, Alejandra, por favor. Desarrollo del Plan Nacional de Acción de Minamata para reducir, y hago el énfasis aquí, y hasta donde sea posible, eliminar el uso del mercurio en la minería artesanal de oro en Costa Rica. Esto para proteger la salud y el ambiente, y en concordancia con la legislación nacional. ¿Por qué hice ese énfasis en el tema de reducir y hasta donde sea posible eliminar? Porque en el marco del convenio de Minamata no se establece ningún plazo para eliminar o dejar de usar el mercurio en la minería artesanal y en pequeña escala. Se habla de reducir y hasta donde sea posible eliminar el uso del mercurio. Sin embargo, a nivel nacional, la ley sí ha establecido plazos para dejar de usar técnicas con cianuro y mercurio en la minería artesanal, que ese es un tema aparte, pero que sí es importante aclararlo en el marco de la presentación del día. Este proyecto cuenta con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, es el GEF por sus siglas en inglés, y como agencia implementadora es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con la colaboración o coordinación del Centro Coordinador del Convenio de Basilea y el Centro Regional del Convenio de Estocolmo para América Latina y el Caribe, que tiene su sede en Uruguay. Y Costa Rica, bueno, y en Costa Rica, la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental es la unidad ejecutora o socio en la implementación del proyecto, dado que somos el punto focal del convenio de Minamata, como lo indiqué al inicio. Alejandra, por favor. La estructura del proyecto, DIGECA siempre nos hemos caracterizado porque los proyectos, aun cuando somos la unidad responsable en la ejecución, establecemos un comité directivo ampliado. Los comités directivos muchas veces son de menor participación. Sin embargo, a nosotros, como una buena práctica para asegurar el involucramiento de todos los actores, tratamos de que ese comité directivo incluya a los actores relevantes que tienen mandato legal para atender temas relacionados al proyecto. Y en este caso, tenemos a la DIGECA, nosotros como responsable directo, pero incorporamos a la Dirección de Geología y Minas, al CETENA, al Ministerio de Salud y también el despacho del Viceministerio de Ambiente participa en dicho comité. Y en la misma estructura nosotros nos apoyamos en un grupo técnico asesor, donde contamos, por ejemplo, con Alejandra como coordinadora del proyecto, pero también con especialistas en diferentes temas. Y dentro de eso citamos el legal, tema propiamente de minería, un tema de salud pública, socioeconómico, ambiental y también especialistas en el tema de perspectiva de género para asegurarnos que se incorpore en el plan de acción este análisis transversal. Adelante, por favor. Ale. Finalmente, este Plan Nacional de Acción está establecido para eliminar las 4 peores prácticas en el sector minero, y Alejandra me ayuda si me equivoco en alguna. Las 4 peores prácticas son el amalgamiento o amalgamación del material en bruto, del mineral en bruto, es decir, poner mercurio a todo el material extraído del ¿cómo se llama? Del túnel o de la mina.
La segunda peor práctica es quemar las amalgamas a cielo abierto sin ningún tipo de equipo de protección. Otra de las peores prácticas es que esto se haga, esta quema de la amalgama se haga en zonas residenciales. Y finalmente, la última de las 4 peores prácticas establecidas en el convenio de Minamata es la cianuración de lamas que hayan sido previamente tratadas con mercurio. De esas 4 peores prácticas, solo la última se da en nuestro país, las otras se han ido disminuyendo, tal vez en menor medida se dé el tema de la quema de la amalgama en zonas residenciales. Después de esto, el Plan Nacional de Acción busca formalizar la actividad, facilitar el proceso de formalización de la actividad, estimar las cantidades de mercurio que se utilizan en el sector minero y cuáles son las prácticas del sector minero, promover la reducción de las emisiones y liberaciones de mercurio producto de la actividad minera, gestionar el comercio y prevenir el desvío de mercurio. En nuestro país no se registran importaciones de mercurio más allá de para fines de laboratorio, digamos, como importaciones para usos en laboratorios. Sin embargo, en nuestro país el comercio del mercurio ilegal es una realidad que no podemos ocultar. Otra de las actividades establecidas es prevenir la exposición de las poblaciones vulnerables al mercurio. También debemos trabajar en atraer la participación de los grupos de interés, y ahí estamos hablando tanto de la comunidad como las instituciones que deben atender este sector específico. También debemos trabajar o trabajamos sobre temas de salud pública relacionados con la exposición al mercurio, y finalmente ese proporcionar información se quedó muy corto ahí. Lo que se busca es divulgar información, divulgar, sensibilizar, etcétera. Es un tema de comunicación y sensibilización a todo el territorio nacional, a todos los sectores involucrados en la temática. De mi parte, esta es mi presentación. A partir de acá, Alejandra, que trabaja con nosotros, que trabaja con el Centro Regional, que fue contratada por el Centro Regional del Convenio de Basilea y Estocolmo de Uruguay, ha trabajado con nosotros en la implementación del proyecto como coordinadora nacional. Ella nos ha apoyado desde agosto del 2021, si no me equivoco, y ha trabajado en el desarrollo de las actividades específicas junto con los equipos consultores que hemos contratado para tal fin. Le cedo la palabra a ella para que nos explique todo este proceso y quedo a sus órdenes por si hay alguna consulta al final de la presentación. Muchísimas gracias. Adelante, Alejandra, por favor. Muchas gracias, José. Bueno, yo les voy a exponer cómo se hizo este plan, porque tiene 2 partes macro, que es importante entenderlas, y porque una alimentó precisamente todas las estrategias y las acciones que se propusieron para que conformaran el plan, y también algunas acciones que se han ido implementando del plan dentro de lo posible. El proyecto, por un buen rendimiento que hemos hecho de los fondos, logramos implementar algunas de las prácticas, precisamente dirigiendo hacia proteger la salud de las personas involucradas y aminorar el impacto del ambiente de esta actividad. Entonces, la primera parte del proyecto se basó en tener un panorama nacional. Primero, saber cuánto mercurio se estaba usando, cuántas personas estaban involucradas, qué tan rentable estaba haciendo la actividad. Sabemos que hay una historia muy ligada en la comunidad de Avangares con la minería artesanal. Entonces, para eso era necesario tener equipos técnicos que hicieran mediciones, que entrevistaran personas, que nos pudieran dar una idea de cuáles eran las prácticas que se estaban implementando, incluso cuáles de las peores prácticas se estaban presentando en la zona. Y de todas esta parte práctica podemos determinar que hay diferentes escalas de minería. Hay personas que extraen 1 tonelada al día, hay otras personas que tienen ya más equipo, más trabajadores que pueden tener, incluso ya procesar 10 toneladas al día. Para el 2020 incluso se estimó una producción anual de 2.800 kilogramos de oro al año, que asociado a la cantidad de mercurio que usaban y que lograban recuperar después del proceso, implicaba que había una liberación de cerca de 34 toneladas de mercurio al ambiente.
especialmente en los residuos mineros, en las lamas, en el material que se procesaba. Esto se estima que la relación de liberación de mercurio es por cada gramo de oro que se obtiene, son 12,3 gramos de mercurio. Y es una tasa bastante alta en relación a otros casos en América Latina. Esto también nos lo refiere la misma población de la zona, de que es el material, ya están encontrando zonas que están agotadas, que tienen mal rendimiento, pero también obedece a que muchas de las prácticas que se están implementando son de baja eficiencia. Esta no es la forma más eficiente de obtener oro a partir de este material. Algunos de los principales problemas que se encontraron es que, bueno, la formalización es compleja para ellos, también es complejo cómo manejar adecuadamente el mercurio, y se presentan tres de las cuatro peores prácticas, que ahora la vamos a ver. Este diagrama que les presentamos es básicamente cómo se maneja la mina. En túneles abandonados, como les dijo José, muchos incluso llegaron a trabajar formalmente en minería. Ellos identifican cuál es la zona donde puede contener oro o donde puede estar la veta, sacan ese material, hacen un quebrado primario. A veces algunos hacen unos lavados de esos lodos para retirar el material que es más ligero. Y en la mayoría de los casos ese material va directo a una rastra, que la rastra es en realidad una piedra gigante que está montada sobre un dispositivo que va a majar el material y lo va a pulverizar. Entonces aquí encontramos una de las primeras peores prácticas, que ellos toman todo el material sacado de la mina y lo amalgaman, porque aquí es donde ponen el mercurio. En buenas prácticas mineras, uno debería poder concentrar el material que contiene la veta, no hacerlo sobre todo el material, porque lo que está haciendo es dispersando el potencial de amalgamar del mercurio y sobremoliendo en una forma tal que podría perder el material de interés, que en este caso es el oro. Cuando terminan esa molienda, ellos hacen se recoge la amalgama, se libera, se exprime el exceso de mercurio y ahí pasan al proceso de quemado de la amalgama, en la mayoría de los casos con una retorta. Entonces, una de las prácticas o de las malas prácticas a eliminar, por lo menos ya vemos que han ido eliminándola o han ido descartándola porque están utilizando dispositivos como retortas para recuperar el mercurio. Sin embargo, esto en muchos casos lo hacen cerca de sus propias casas o en recintos cerca de zonas residenciales, porque al ser ya el material de interés, necesitan tenerlo más resguardado. Continuando, ¿verdad? Para decirles lo de las malas prácticas, sí se presenta la amalgamación del material en bruto, como les decía. La quema expuesta de la amalgama sin retorta no se está dando, o al menos en los casos en los que pudimos analizar, pero sí se está dando la quema de amalgama en zonas residenciales. ¿Qué es lo que pasa además? Que como es esta técnica de liberar oro con mercurio es bastante ineficiente porque le llegan a recuperar máximo un 40 o un 50% del contenido de oro del producto, queda material de residuo, entre comillas, que es muy valioso porque sigue teniendo mucho oro y oro molido. Entonces ya hay una parte del proceso realizado. Eso es lo que se llama lamas o relaves mineros. Y la lixiviación de esos sedimentos, hay un mercado que lo hace y hay varias empresas en la zona que hacen un tratamiento con cianuro para recuperar ese oro. El problema de esta práctica de cianurizar estos residuos con mercurio es que hace el mercurio más biodisponible, lo acompleja y hace una serie de compuestos que hacen más fácil que entren en la cadena alimenticia. Entonces, además, hay parte del cianuro que no se está consumiendo en disolver el oro, sino que se está consumiendo en reaccionar con el mercurio. Entonces, por ahí también es una práctica ineficiente y además aumenta la toxicidad de los materiales que se están usando. Dentro de las personas entrevistadas, es curioso que encontramos, a diferencia de muchos otros casos en latinoamericanos, que aquí en Costa Rica el uso de retortas está generalizado. Y a pesar de que decimos retortas, es un dispositivo bastante artesanal, bastante rudimentario, el cual ellos arman con tubos, con cosas que se pueden conseguir en ferretería fácilmente, que se pueden reponer, y que en muchos casos emplea madera para poder hacer la separación. ¿Por qué están utilizando esto y por qué se ha generalizado tanto? Bueno, este ha sido un proceso, eso no inició en el 2020, esto inició desde antes, cuando se firmó el convenio de Minamata, se hizo también una evaluación inicial de cómo estaba el país en el uso de mercurio. Y en el 2015 se hizo un estudio preliminar y se dieron capacitaciones sobre cómo mejorar o algunas prácticas que podían tener para evitar la exposición al mercurio.
Entonces, muchos vemos que hay un uso muy generalizado de retortas, porque primero el mercurio se ha vuelto escaso y más caro por el cierre del comercio a raíz de que ya el convenio de Minamata está vigente, y también por una preocupación a la salud. Sin embargo, como les decía, los diseños siguen siendo muy rústicos, muy rápido para usar sobre la marcha, y en algunos casos, si no se abre de forma adecuada, más bien va a favorecer que un vapor caliente de mercurio se pueda liberar más fácilmente. Entonces, esto es parte de lo que nos envió como insumo para poder elaborar el plan y las acciones a las que se tiene que dirigir el plan. Después, otro de los aspectos que revisamos son los aspectos legales. Hay una serie de obstáculos, sobre todo en el Código Minero, que impide que se legalice la actividad. Si fuera una actividad nueva, no tendría ningún obstáculo porque puede cumplir con las legislaciones, con lo que pide SETENA, con lo que pide el Código Minero, tendría que hacer estudios de prospección, tendría que hacer estudios de exploración, y esto para muchas personas de la zona queda fuera de su alcance. Sin embargo, tampoco tenemos una figura de minero artesanal claramente definida o cómo lo podríamos autorizar dentro del Código Minero. De hecho, uno de los problemas es que incluso el Código Minero tiene un artículo que inhabilita a las personas que exploten el recurso sin la concesión. Entonces, se dan los casos de que personas que quieren legalizar su actividad, más bien pueden salir con una penalización que los inhibe de poder continuar con la actividad. Entonces, esta es una brecha legal que se identificó y que esto no es nuevo, no es único de Costa Rica, sino que es un tema que está a nivel latinoamericano, se repite, y que por eso uno de los temas más importantes de los planes es hacer una formalización específica para el sector, ya sea teniendo una ley o una modificación de ley o teniendo un instrumento de gestión ambiental que en un momento se le denominó instrumento de gestión ambiental minero correctivo, para que estas debilidades y estas brechas se pudieran salvaguardar. Esto es importante porque al final mucho de la cooperación, muchas de las buenas prácticas y mucha de la fiscalización que es necesaria tiene que darse en actividades que se puedan formalizar adecuadamente. Y no solamente tener un enfoque más represivo de que se va a cerrar o que se le va a cancelar, porque eso no funciona en un sector tan amplio y es toda una comunidad. Entonces no podríamos, casi que tendríamos que cerrar el cantón. Entonces sí es importante esta parte y hay esfuerzos y ahí las personas se han organizado en cooperativas, y si es necesario para poder avanzar en el tema y ir avanzando incluso en temas de desarrollo comunal. También parte de los estudios socioeconómicos nos arrojaron que hay cerca de 2.000 personas involucradas en la minería. Sabemos que puede haber incluso más, porque cuando hicimos los talleres de validación en la comunidad, la gente nos decía, hay mucha más gente involucrada. Como decía José, esto a veces tiene un carácter muy temporal. Si de repente no hay trabajo en construcción o no hay trabajo en turismo, me puedo ir a sobrevivir haciendo minería, porque hay una gran variedad de funciones dentro de los mineros. Hay personas que tienen las rastras y las alquilan. Hay personas que tienen las minas y las alquilan. Hay personas que tienen toda la cadena productiva, tienen su mina, tienen su rastra, tienen sus propias cadenas de suministros. O hay personas que solamente trabajan esporádicamente en la explotación. Se estimó una extracción promedio de 1.418 gramos de oro por año por persona. Eso equivale a un ingreso de 27.4 millones de colones al año, o sea, es una actividad rentable. O sea, probablemente haya personas que puedan explotar más o hay personas que obtengan menos beneficios, pero también es importante ver el perfil de las personas que están involucradas. Por ejemplo, un 38% tiene más de 20 años de dedicarse a la minería. Ha sido la actividad prácticamente de toda su vida. Un 70% está casado en unión libre y de esos, un 59% de la familia también está involucrada. Y cuando esto lo agregamos a las mujeres mineras, porque hay varias mujeres, una porción bastante alta, incluso hay cooperativas conformadas por mujeres, el 100% involucra a la familia, porque lo ven como un complemento a las actividades domésticas. Entonces, ellas hacen una parte, hay algunas que sí se involucran en la parte de explotación incluso, pero hacen los procesos más peligrosos de amalgamación, de quema de la amalgama, de purificación, incluso de comercio. Ellas en la mayoría es donde tienen más involucramiento. También hay un perfil de escolaridad interesante. Muchos tienen
la primaria completa, pero en el caso de las mujeres, la mayoría tiene la secundaria completa. Entonces es algo que también resalta. Los hombres se involucran más en labores de extracción y molienda, tradicionalmente son labores más pesadas, labores en que no se pueden compaginar con otras labores domésticas. Y como les decía, las mujeres se involucran más en labores de amalgamación, que incluso viendo el manejo de mercurio puede ser es más peligroso. Comercio y valor agregado, porque muchas de las mujeres que están involucradas en esta comunidad han visto que el oro se vende a un precio muy bajo con respecto al tema, al precio internacional, y que tendría un mejor valor agregado si lo vendieran como orfebrería o si lo vendieran con mayor pureza. También hay presencia de población migrante, que eso no está cuantificado. En parte esto es complicado cuantificarlo porque hay un tema también de confianza. Nosotros para estos estudios lo que tuvimos que involucrarnos es entrar a las casas, poder hacer las entrevistas, cuantificar la producción. Entonces esto no fue tan sencillo porque también al ser un sector que está informal, no quieren dar la suficiente información porque se les puede volver en contra. Entonces muchos de estos son estimaciones, pero son bastante confiables y nos sirvieron para tomar decisiones y para hacer las propuestas del Plan Nacional. También es importante que este plan no solamente se enfocó en la parte técnica o en la parte económica, sino en la parte ambiental, en la parte de salud pública. Entonces, se aplicaron herramientas de la Organización Mundial de la Salud, perdón, para hacer una evaluación rápida de la salud y de la capacidad institucional. Entonces, por ejemplo, revisando estadísticas, el grupo que estaba a cargo de la Estrategia de Salud Pública encontró que hay porcentajes por encima de la media regional y nacional para discapacidades o condiciones especiales entre los estudiantes en la zona de Avangares. También hay adecuaciones no significativas y adecuaciones significativas, y estos porcentajes, aplicándole las respectivas pruebas estadísticas, son significativas, las diferencias. También hay tasas de incidencia mayores en trastorno bipolar afectivo, en hipertensión arterial, en neumonía, en infecciones respiratorias, que esto sí está muy directamente relacionado a las condiciones en que se trabajan en las minas, que por lo general no se observa ningún tema de salud ocupacional, son condiciones de mucha humedad, de mucho calor, incluso en las mismas personas de la zona, de los funcionarios de salud, refieren que hay focos de tuberculosis, de algunas enfermedades que ya en el resto del país se tiene muy focalizado, se tiene muy controlado. Y aunque el tema de las adecuaciones uno podría pensar que ya está trascendiendo, es por el efecto de mercurio, sí hace falta más información, ¿verdad? Eso nos puede dar una idea de que es necesario investigar más y hacer estudios epidemiológicos respectivos. No se puede afirmar que es directamente relacionado porque nos hace falta más información precisamente. De hecho, bueno, el grupo consultor que estuvo a cargo del tema de salud pública, el doctor Horacio Chamizo, y la profesional en salud pública, salud ambiental, perdón, Mónica Jiménez, ellos publicaron todos los resultados obtenidos de esta parte de la estrategia de salud pública en un libro que, bueno, aquí se los muestro, se llama Minería de Oro en Avangares, la perspectiva desde la salud pública, que es parte de la editorial de la Universidad de Costa Rica. El libro está disponible en internet, pueden buscarlo con este nombre. Y es muy interesante porque también nos enfoca mucho hacia qué debe seguirse investigando y qué es necesario para poder resguardar la salud de las personas de la comunidad. En cuanto al tema ambiental, se hizo una medición de aire en la zona de Avangares, en las juntas, tomando como referencia 3 puntos en la escuela, en una clínica y en la municipalidad. Y también se hicieron mediciones de mercurio en sedimentos, en ríos y en suelo, propiamente ya fuera de las zonas mineras, para tener un mejor panorama de cómo estaba afectando, cómo se estaba destruyendo el mercurio en la zona. En los procesos actuales sabemos que la mayor parte de lo que se pierde de mercurio se va en las lamas, por este proceso tan ineficiente de moler todo el material en bruto, pero sí hay una parte importante que se va en la retorta. Y además el material que ellos tienen, una vez que tienen la amalgama, que se le aplica, se pone en la retorta y sale una esponja de oro, esa esponja retiene una pequeña cantidad de mercurio con respecto a lo inicial.
pero ya a la hora de comercializarlo, a esa esponja se le aplica calor. Entonces ese calor lo que hace es que se libera un poco más de mercurio y esa quema, por lo general, ese último refinamiento se hace con una llama directa, entonces no tiene un dispositivo de captura. Entonces esto lo que nos hizo fue mostrarnos, por ejemplo, que en el centro sí hay picos de alta concentración de mercurio, especialmente días de compra, días en que se comercializa, y también que las lamas tienen un alto porcentaje no solo de mercurio, sino que también de plomo, de arsénico, de oro y de otros minerales también que podrían ser causantes de contaminación. En agua, curiosamente, y esto es algo que, bueno, no, es algo esperado porque el mercurio metálico no es tan soluble en agua. Las principales fuentes de agua no están contaminadas y una última medición que hicimos recientemente en pescados, no encontramos altas concentraciones de mercurio en pescados. De hecho, en algunos casos estaba por debajo del límite. Entonces, todavía al menos sabemos que a pesar que la actividad tiene muchísimos años, que ha sido un uso muy intensivo de mercurio, incluso cuando la actividad era de forma industrial, no hay una alta concentración ya en la cadena trófica. Entonces, está localizado. Tal vez uno de los problemas es que se está afectando en el aire y que hay picos, pero eso se puede controlar con ciertas normativas que es parte de lo que el plan viene a proponer. Entonces ya teniendo todo ese panorama completo, todo ese diagnóstico, lo que procedimos fue elaborar las estrategias y objetivos del Plan Nacional, de acuerdo al formato que nos pide el convenio Minamata. El plan tiene una estrategia principal, tiene objetivos específicos, tiene acciones, y esas acciones se describen en una matriz con responsables, tiempos, resultados esperados, los supuestos y costos y financiamiento, ¿verdad? Como les decía José al inicio, cuando les había mostrado esas burbujitas, esas son las principales estrategias del plan. Y en la mayoría de los casos lo que buscamos es qué formas podríamos ir proponiendo, qué acciones podemos proponer en cada una de esas estrategias. La formalización es un tema súper importante y esto es algo que prácticamente, no quiero decir que frena, pero es algo muy, muy importante, es primordial para poder acceder a la ejecución de las demás estrategias. Porque primero, la formalización es lo que nos permite tener más claro cómo es el sector, nos permite tener más claro cuántas personas están involucradas. Sabemos que el número se nos queda corto de 2,000 personas, sobre todo porque el que se define como minero completamente o minera, usualmente está pensando en que lo hace tiempo completo, pero hay muchas personas que se dedican o a alquilar parte del equipo o lo hacen de forma temporal, entonces son parte de toda la cadena productiva y a veces ellos mismos no se definen como involucrados en la actividad. Pero si en el día de mañana la actividad cierra, todos se ven afectados porque todos son parte de la misma cadena. Entonces, parte de lo que proponemos es, bueno, esta actualización de la normativa, que lo que hizo el proyecto es de una vez proponer un proyecto de ley para crear ese marco legislativo, ese marco normativo que pudiera ser la formalización de un minero artesanal, sin descuidar el ambiente, ¿verdad? No es lo mismo lo que se le podría pedir a una empresa minera grande, a una empresa minera extranjera, que lo que se le puede pedir que cumpla a un minero artesanal, pensando en que lo pueda ejecutar y que lo pueda hacer fácilmente y fortaleciendo también la organización de cooperativas. Porque muchas de las cosas hacia las que va migrando la minería no son factibles realizarlas de forma individual. Y esto es algo que hemos hecho mucho énfasis en las mismas conversaciones con la comunidad. El minero o la minera en la zona ha tenido mucho la tradición de trabajar solamente con su familia o trabajar solo o trabajar con 2 o 3 peones, porque en cierta forma el uso que le hacen al mercurio le facilita que pueda hacer ese procesamiento, es de fácil uso, la amalgamación es un proceso relativamente sencillo. Pero cuando empiezan a migrar a otras técnicas, ya sea flotación, ya sea cianuración, ya sea concentración, son técnicas que no se hacen solos y son técnicas que no se hace con una máquina, se hace en un circuito. Entonces ya estamos hablando de que hay que hacer una tecnificación y una industrialización de la minería artesanal que es necesaria hacerla a una escala mayor, a una escala grupal.
no se puede seguir con la escala individual que se ha estado pensando. También parte de la formalización incluye generar las acciones que sean necesarias para que no solamente se tenga el permiso de geología y minas, sino que también todo el marco regulatorio en cuanto a tributación, en cuanto a la caja, en cuanto a todo lo que se vea como una actividad productiva ya formal que tiene que cumplir con todas sus especificaciones. Y todo esto también tiene que ir acompañado de desarrollar esas capacidades gerenciales, esas capacidades organizativas en las cuales van a haber otras organizaciones, además de las del Ministerio de Ambiente, que tienen que involucrarse y ayudar a que esa formalización se dé de forma adecuada. Después, en la segunda de las prácticas, la segunda de las estrategias que es tendiente a eliminar las peores prácticas, que como les decía, están presentes 3 de las 4 que especifica el convenio, es necesario poder adaptar tecnologías eficientes para la extracción y el procesamiento de oro libres del uso de mercurio. El convenio se enfoca mucho a que se pueda ir disminuyendo el uso de mercurio en esta práctica, pero dentro de nuestra visión tampoco queremos generar un problema porque se incentive otra sustancia química que genere un problema, ¿verdad? O sea, no tenemos que dejar de usar mercurio para generar un problema ambiental con otra cosa. Entonces, parte de lo que se está tratando es de que tener, además de esta formalización, poder tener proyectos piloto que muestren cómo se pueden implementar mejores prácticas, cómo se pueden elevar rendimientos y haciendo mucho énfasis en que es importante que haya una mejor organización en ese sentido. No voy a leer cada uno por uno los objetivos, pero les voy a dar como un vistazo rápido del espíritu, pero estos documentos están disponibles en la página de IGECA. Tenemos mucho material, está el Plan Nacional completo, está el resumen del Plan Nacional, que son básicamente las estrategias, y tenemos también material que se ha elaborado para capacitación, además de resúmenes de los talleres, presentaciones que se han hecho en todos los talleres durante los últimos 2 años. También es importante controlar y erradicar la saturación de procesamiento de material contaminado. Ese material no solamente es de ahora, sino que en muchos sitios del cantón y de la zona en general, donde hubo alguna vez actividad minera, hay pasivos ambientales abandonados que pueden contener grandes cantidades de mercurio y entre otros contaminantes, que es una zona volcánica. Entonces, parte de lo que hemos tratado de ir implementando es cómo ir mejorando algunas cosas que no dependan directamente de los procesos de formalización. Este es un ejemplo con la ayuda del SELEC, de Mario Molina del SELEC. Se diseñó una retorta eficiente, que es una retorta de tubo. En este caso, este material, aquí adentro hay bueno, esto es el recubrimiento de la retorta, adentro hay como un bastón que tiene una canasta en el tope, ahí se pone la amalgama y dirigiendo un calentamiento directo con un mechero, esto hace que el mercurio se evapore y por diferencia de la temperatura y de presión baje y se quede en el baño de agua de acá. Entonces va a ser un sello de agua que no va a permitir que los vapores se liberen. Todo esto está cerrado, no hay ninguna tuerca, todo está puesto y sellado por sellos de agua, entonces el tema es que esto va a permitir que no haya un desgaste de los materiales o que no haya por una mala manipulación, por un mal cierre, no va a permitir que haya una fuga eventual de mercurio. Y como concentra el calor, también nos da mejores resultados en la limpieza del material, en la limpieza de la esponja. De hecho, en las pruebas que se hicieron en campo, la esponja ya después, cuando uno le aplica un suplete directamente, no pierde peso. Entonces, quiere decir que ya quedó libre de mercurio completamente. Y el mercurio, como queda con un sello de agua, no vamos a tener una posibilidad más alta, ¿verdad?, de liberación. Dentro de lo que se elaboró también con ayuda del SELEC, de la UCR, está el manual para el uso, fabricación y mantenimiento de esta retorta. Aunque se entregaron 50 unidades de estas retortas en la comunidad de Bangares, el manual también quedó para que el que desee entienda cómo debe hacerla o cómo debe repararla o cómo puede poderle hacer una reparación y también cómo usarla.
Esto lo hicimos porque hemos visto a lo largo del tiempo que la gente en Avangar es súper ingeniosa y ellos una vez que se les explica o se les muestra alguna tecnología, alguna cosa, buscan cómo replicarla. Entonces parte de lo que queríamos era dejar un insumo de que las personas supieran cómo poder replicar este material y que incluso nos pudieran decir, bueno, esto funciona mejor así o esto yo lo he tenido mejor rendimiento de esta forma, que haya ese canal de comunicación. También parte de lo que hemos logrado hacer, implementando un poco ciertas cosas, y esto también es en ayuda con Mario Molina del SELEC y con la organización Pure Earth, es que dimos una capacitación para recuperación de mercurio de relaves contaminados y sitios contaminados. Esto, como les decía, por haber, pues, esta actividad tiene más de 100 años en la zona. Entonces hay muchos lugares que en algún momento fueron las fosas donde almacenaban los materiales de residuos, los materiales de procesamiento, y esos sitios están, en algunos casos, pueden quedar abandonados, o en algunos casos, cuando son dentro de la propiedad del minero, él sabe que ese material todavía contiene oro. Entonces buscan comercializarlo para poder recuperar algo de esa inversión, ¿verdad? Y hay empresas en la zona que lo compran para recuperar ese oro, pero es necesario que tengan claro alguna técnica para poder descontaminarlas de mercurio. En este caso, una de las técnicas que tratamos de probar eran con unas planchas de cobre con recubrimiento de plata. La técnica incluso, afortunadamente, con el involucramiento del SELEC, logramos ver algunas cosas que se deben mejorar y ya hay un equipo de investigación involucrado para poder ver de qué forma se mejora el diseño, porque este es un diseño que elaboró esta organización colombiana, pero sabemos que hay que tropicalizarlo y adaptarlo un poco más a las condiciones costarricenses. Entonces, parte de lo que buscábamos con esa capacitación era también crear capacidad. No solamente decir, bueno, esto es lo que funciona y estas son las cosas y si no lo funciona es su culpa, sino, bueno, hagamos las pruebas para ver qué cosas se le podemos mejorar, qué cosas podemos tal vez cambiarla, modificar la técnica para que se adapte mejor a las condiciones costarricenses. Y también fue muy interesante esta capacitación porque también incluyó una parte institucional, que en ese sentido también es parte de lo que tenemos que reforzar. La minería no es una actividad muy fuerte aquí en Costa Rica, a nivel, o al menos la minería metálica. Tenemos poco background, sí tenemos profesionales en geología, sí tenemos profesionales en materiales, profesionales en química, pero nos falta más expertise en esta área. Entonces, parte de lo que tenemos que fortalecer es esa capacitación, ese intercambio de buenas experiencias, de buenas prácticas, y con otros países que ya están más avanzados en ese tema. Otra de las estrategias que tenemos es cómo gestionar el mercurio o evitar ese desvío. Dentro del convenio Minamata, lo que hay, o dentro de, perdón, la legislación costarricense, más bien, esto es algo que establece en la legislación, las cooperativas todavía podrían usar mercurio, podrían importarlo. Igual, así mismo como se puede importar mercurio para fines de investigación. Sin embargo, no se reporta ninguna importación de mercurio para uso de minería, porque precisamente se está usando, como está entrando al país, es de forma ilegal, y ellos mismos defienden que es mercurio que viene contaminado, que viene con un montón de impurezas. Entonces, parte de lo que tenemos que fortalecer es que no haya un desvío del uso de mercurio, que haya un procedimiento claro de cómo poderlo importar, si es para el caso que no lo importe cualquiera, porque en este momento podría hacerlo cualquiera, solo que no lo han hecho porque no conocen bien cómo hacer un registro sanitario o cómo hacer la importación adecuada. Pero parte de lo que buscamos con esto es que haya unos pasos claros de cómo se debe manejar el mercurio y cómo se debe custodiar también. Entonces, parte de lo que esta estrategia también propuso es un decreto ejecutivo que ahorita está en revisión en el Ministerio de Salud para que haya una regulación específica para la venta y el uso de mercurio y cianuro. Entonces, para que no cualquiera lo pueda hacer. Y también tiene que, eso unido a que hayan notas técnicas que nos permitan regularizar la comercialización doméstica e internacional, no solamente del mercurio, sino que también del oro. Porque el oro que exporta Costa Rica, la mayor parte de las exportaciones reportadas, se reporta como oro chatarra, como si viniera de reciclaje. Y sabemos que no es así.
La siguiente estrategia que teníamos dentro del plan es desarrollar capacidades para el diálogo, comunicación y capacitación de las personas. Esto es la participación de los grupos de interés. Y esto ha sido importante fomentar el diálogo. Ustedes tal vez recordarán que en el 2020 hubo problemas con la comunidad, que cerraron la Interamericana, que habían bastantes problemas, sobre todo porque se cerró las vías que había en ese momento para exportación de oro. Entonces, a partir de ahí se han elaborado grupos de trabajo, han habido canales más abiertos para poder hablar sobre la problemática que tiene el sector y también para tener claro cuáles son las posibilidades que se pueden hacer y que no, definitivamente no se puede hacer según cómo está la legislación actual. En un momento dado en la asamblea incluso hubo 9 proyectos para la minería artesanal que muchos no tenían un norte claro. Entonces también parte de lo que se tenía que hablar claramente era cuáles son las posibilidades y qué son las cosas que no nos van a echar para atrás en el cuidado del ambiente y de la salud. Otro de los temas también, y esto es muy anuado al estudio de salud pública, es la regulación en salud pública para minimizar la exposición al mercurio. Aquí es mucho de fortalecer la regulación en salud ambiental para controlar la contaminación y las exposiciones asociadas a la MAPE. Eso va desde diseñar los sistemas de gestión ambiental, implementarlos, aumentar la capacitación y la comunicación a la comunidad, incorporar datos. Como les decía, muchos de esos datos también nos dan idea de eh, cómo está el sector, cómo está la comunidad siendo afectada, incluso por la gestión de residuos. Y también, muy unida a esa estrategia anterior, es prevenir la exposición a poblaciones vulnerables, que esto es necesario para poder, todas esas incidencias o todas esas pequeñas alarmas que ya estamos viendo en los datos, nos tienen que también dar paso a que tomemos acciones para evitar que poblaciones vulnerables, como los niños, estén expuestas a condiciones en que puedan afectar o amenazar su desarrollo. Es- y por último, bueno, no, perdón, falta nada más, proporcionar información a los mineros artesanales y a las personas que extraen oro y a las comunidades afectadas. En esto incluso llegamos a desarrollar un manual de buenas prácticas, porque como les decía, muchas de las actividades o de las cosas que ellos hacen para sacar oro, para extraer, para manejar sus mismos residuos, no tienen ningún fundamento técnico. Son más que todo las cosas que mi papá hacía, que mi abuelo hacía, que mi tatarabuelo hacía. Entonces son prácticas que vienen de familia en familia. Entonces, por ejemplo, hay cierta cantidad de oro que se podría recuperar o podrían mejorar el rendimiento si tuvieran una mejor medición de la molienda, que es puramente un proceso físico y que hay ciertas prácticas que les pueden ayudar a determinar cuál es el proceso de molienda adecuado. Después, jugar con las propiedades tensoactivas del agua de la retorta, que eso lo podrían modificar simplemente echando jabón líquido o detergente. Entonces son cosas, pequeñas prácticas que tienen un fundamento técnico en el cual no buscamos decirle al minero cómo ser minero, pero sí cosas que sabemos que se están haciendo mal, que se puedan ir implementando y que se puedan mejorar. Entre ellas, el manejo mismo del mercurio. Muchas de las personas manejan el mercurio como si fuera una sustancia totalmente inocua, porque tiene efectos crónicos, no tiene efectos agudos. Entonces, por ejemplo, lo almacenan en la misma refrigeradora con sus alimentos. Hacen un uso en presencia de niños, hacen un uso, una manipulación inadecuada de los residuos. Entonces, muchas de esas cosas, lo que buscamos es decirle que haya un documento de referencia para que todas las personas involucradas en minería puedan consultarlo y puedan decir, bueno, si yo tengo esta duda, bueno, así es como dice que debería, o con este material debería almacenarse esa sustancia química. Entonces, aunque no es una guía exhaustiva y esta es una primera edición, lo que buscamos es que haya como mayor conciencia y mayor expertise en el área y que por lo menos haya una referencia a la cual acudir cuando hablamos de prácticas en minería artesanal. Y por último, una de las estrategias que tal vez esta es la que tenemos a más largo plazo es los mecanismos que favorezcan esas prácticas sostenibles. En muchas zonas de Latinoamérica ya hay cooperativas que el oro se
se vende a mejor precio porque tiene una certificación de que es oro libre, de una zona libre de conflicto, o es un oro fuera de áreas protegidas, o es un oro con respeto con el ambiente y con poblaciones indígenas. Entonces, este tipo de certificaciones es a lo que se podría apuntar, precisamente buscando que haya un mejor precio, un mayor valor agregado a la actividad y que no sea la ganancia, que no se la dejen todos los intermediarios que ya hay en el proceso. Tal vez es un mecanismo que necesitamos todavía más a largo plazo porque necesitamos resolver primero algunas brechas legales y algunas brechas técnicas, pero es hacia lo que se podría apuntar para mejorar la actividad y hacerla más sustentable. Todo estos plan tiene una meta de reducción, tal vez es una meta muy ambiciosa, pero es una meta también pensada en que ya hay muchas condiciones a nivel global que están haciendo que el acceso al mercurio sea más complicado y que están casi forzando ese cambio tecnológico. Entonces nosotros esperamos para el año 2028 ese valor de 34.4 toneladas de mercurio por año se reduzca a la mitad y para el 2030 se reduzca al 100%. Entonces, aunque es una meta ambiciosa, sabemos que con con un buen cambio tecnológico, con una buena etapa de formalización y sobre todo no empujando a que se use otra sustancia más peligrosa, podríamos alcanzarla dentro del sector. El plan, bueno, se validó y se capacitó en varias sesiones. Parte de lo complicado es que tuvimos que hacer muchas actividades en pandemia, entonces se tuvo que respetar muchas cosas de distanciamiento, en distanciamiento social, muchas actividades se hicieron de forma virtual, algunas de presentación de resultados, pero sí logramos tener la validación de los grupos de interés, sobre todo de cooperativas mineras, de los funcionarios involucrados en salud, tanto en Avangares como a nivel central, de SINAC, de DGM, de CETENA, de muchas instituciones que de una u otra forma van a tener a cargo la ejecución del plan. Porque aunque el punto focal del convenio Minamata es DIGECA, este es un plan que a nivel nacional necesita el involucramiento de todos los actores, no solamente de mineros, no solamente de la comunidad de Avangares, sino también de instituciones, para que todos nos alineemos y se pueda implementar de forma satisfactoria. También logramos tener un taller de lecciones aprendidas con expertos de Ecuador, de Perú y Paraguay, que visitaron la zona, que hicieron una conferencia también en la zona, donde pudimos compartir las experiencias y de hecho ellos mismos nos comentaban, por ejemplo, que en Perú el nivel que nosotros tenemos de minería artesanal es una comunidad pequeña en Perú, pero que estamos a tiempo precisamente de que el problema no se nos haga mayor, de que pueda hacerse sustentable, de que se pueda formalizar la actividad y que se pueda tener un buen manejo de la situación. También algunos de ustedes tal vez hayan reconocido algunos de estos materiales. Tuvimos una campaña de televisión, radio y redes sociales con cuñas, porque es importante que aunque esto se desarrolló mayoritariamente en la comunidad de Avangares, es un plan nacional y es un plan que precisamente buscamos que todo se pueda, en algún momento, si hay una zona MAPE más, también se pueda aplicar de forma apropiada. Y como les decía, perdón, antes de terminar, toda la información está disponible en la dirección www.digeca.go.cr. Muchísimas gracias, Ale, y también a José Alberto por la presentación. Ahora damos inicio a la sección de preguntas y respuestas. Como en todos los espacios de Hablemos de Química, pueden levantar la mano, pueden abrir su micrófono o también si gustan pueden escribir las preguntas en el chat. Para iniciar, Ale, a mí me gustaría consultarle qué oportunidad ve usted para los profesionales en química que pueda ayudar a solventar las necesidades que surgieron justamente de esta evaluación que hicieron de la minería en el país y relacionada al programa nacional en los distintos campos, como, no sé, tal vez un poco cuál es el papel del profesional en química de cara a este programa nacional de minería artesanal. Bueno, de hecho es un papel muy importante porque aunque yo les di una pincelada de todo el proceso y que involucró geólogos, médicos, economistas, abogados, el papel de la química es muy importante porque tanto en la parte de evaluación ambiental, de cómo estaba impactando el mercurio y otros contaminantes en la zona, contamos con la presencia de la Universidad Nacional, con laboratorios AGQ,
En la parte de, por ejemplo, de mejoras en las prácticas del diseño de las retortas, nos ayudó Mario Molina, químico del SELEC. También hay una parte que nos falta todavía implementar, muy importante en técnicas. Algunas técnicas para extraer oro involucran flotación, involucran otro tipo de componentes o de compuestos o técnicas que no es simplemente mezclar y sacar, como ahorita están usando el mercurio, sino involucra ya un proceso mucho más técnico, mucho más controlado en temperatura, en tiempos, en procesamiento material, que es necesario conocer más sobre técnicas y ahí definitivamente hay que involucrar a profesionales en química. Gracias, Ale. Bueno, también usted mencionaba bueno, no sé si José Alberto quiere Sí, dar... gracias. Sobre el papel o el espacio que puedan tener los profesionales en química, Alejandro también habló de que determinadas técnicas utilizadas o que podrían ser utilizadas en sustitución de la amalgamación con mercurio del oro requieren una escala mayor de producción. No pueden aplicarse de forma individual por un minero porque requiere el aseguramiento de determinadas condiciones de trabajo, de seguridad, etcétera, donde podría ser necesaria la participación de profesionales en química en los procesos de, vamos a ver cuál es el término, de regencia de estas plantas de mayor escala. Entonces, por ejemplo, hoy día eh, lo que se hace, lo hace un minero de forma individual, pero las técnicas más rentables o más viables desde el punto de vista de recuperación de una mayor cantidad de oro, y eso significa mayor remuneración para la actividad, son actividades o son técnicas, por ejemplo, como la cianuración, que a diferencia de la primera, que lo hace una persona individual por un tema de escalas en la planta o en el sistema, es muy distinto a lo que hoy se presenta. Y en una técnica de cianuración, eventualmente podría ser requerida la participación de profesionales del área de ustedes para regentar estos procesos. Entonces, ahí es un espacio que se abre. Ujú. Muchas gracias y disculpe la interrupción. No, muchas gracias a usted. Ok, bueno, también les comentaba que ustedes comentaron acerca de las cooperativas, como el papel que pueden jugar esas cooperativas. Entonces me gustaría consultarles si se ha valorado o considerado como parte de la formalización de la minería artesanal justamente hacerlo a través de las cooperativas o cómo se ha trabajado ese tema. No José sé si Alberto. empiezo yo, Alejandra. Muchas gracias. La ley hoy, como está establecida, dice que la explotación minera o la concesión para la explotación minera solo se da a grupos mineros organizados mediante cooperativas. Eso lo establece la ley hoy y no hay una concesión que se pueda dar para una persona privada o para otro tipo de organización empresarial o social. Entonces, las cooperativas es la única forma de organización por la cual los mineros pueden hoy acceder a solicitar una concesión minera. Entonces, de no cambiar la ley, eh, es la única estructura que podría ser utilizada. Y cuando se habla de estas cooperativas, yo les ponía un ejemplo de grandes cooperativas que agrupan a sectores productivos, que de forma individual un sector productivo un productor no podría tener el alcance que tiene la cooperativa en un mercado, en la diversificación de productos, etcétera. Y eso se los comentábamos nosotros a ellos. La razón por la que la ley estableció esta estructura era precisamente buscar que los grupos se organizaran para lograr estas economías de escala, por ejemplo, en los procesos de recuperación de oro, para que pudieran ser, estas organizaciones pudieran tener un nivel de inversión diferente al que puede tener un minero de forma individual y utilizar técnicas digamos, mejores técnicas que les permitieran, desde nuestro punto de vista, un mejor desempeño ambiental, pero también desde el punto de vista del minero, una mayor recuperación del oro. Nosotros no pretendemos, como dijo Alejandra, cerrar el cantón de Avangares, porque medio Avangares
depende de la actividad minera. El minero es el que compra en los supermercados, el minero es el que atiende las tiendas, el que va a comer algo al restaurante. Entonces, la actividad minera representa un porcentaje, pero hay muchas actividades secundarias que se derivan de los ingresos de estos mineros. Entonces, la cooperativa es la estructura hoy que debe prevalecer o que por ley prevalece y la única que puede tener una concesión para la explotación de oro. No sé, Alejandra, si quiere agregar. No, como usted decía, José, es totalmente de acuerdo, porque sobre todo hay procesos sustitutos del uso de mercurio que no es uno a uno como se usa el mercurio, sino que ya necesita una planta, ya necesita una escala que es necesario que sea la agrupación, que haya un respaldo de varias personas. Incluso para que sean rentables, ya necesitan una escala material que un solo minero tampoco podría proveer. Entonces, José también daba mucho en el tema, en las capacitaciones, el ejemplo, por ejemplo, de las cooperativas lecheras. Un solo lechero no podría, un solo productor no podría proveer de queso a todo el país, pero si se unen 20, si se unen 30, ahí la producción, hacer queso, una máquina, etcétera, ya es algo más factible de hacer en esa escala. Y ese modelo precisamente es el que está escrito en la ley. Ya en la misma ley, los mismos transitorios, las modificaciones, siempre se ha hablado de que hay este tipo de organización, precisamente porque es una organización que es los mismos beneficios los va a reinvertir en el cantón, los va a reinvertir en mejora y va a mejorar la calidad de vida de sus integrantes también. Perfecto, muchas gracias por la amplia respuesta. Bueno, en este momento me gustaría saber si alguna participante tiene alguna consulta. Como les decía, pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono o si gustan escribirla en el chat. O algún comentario también, válido. Hola, mi nombre es Lexis. Mientras hablaban de las posibles mejoras en los diferentes equipos, se me ocurrió que las universidades, los estudiantes que están pronto a graduarse podrían dar un gran aporte en esa área. Entonces, no sé si han evaluado hablar con las universidades para plantearles que sean proyectos de tesis. Porque sí, apenas yo lo escuché, yo dije, muchos estudiantes podrían agarrar, ver esos procesos y ver cómo se mejora. Sí, bueno, dentro de las estrategias ya en el detalle está el involucrar a las universidades para que haya mayor investigación en el tema, no solamente en el tema de las mejores técnicas, sino también en investigar los impactos ambientales, que de hecho ya la UCR tiene varias unidades de investigación, como el CIEDES, que está involucrada en la zona de Mangares. Y a nivel técnico, sí hemos contado muchísimo con la universidad y que dicha que por aquí estaba ya para agradecerle eso, que del CELEC, de la Universidad de Costa Rica, en el diseño por ejemplo, las retortas, en la prueba de las placas para descontaminar, hay muchísimo potencial, tanto a nivel industrial como a nivel de investigación, porque es algo en lo cual falta mucho conocimiento, falta más investigación y falta más soluciones también. Muchas gracias, Lizy y Alejandra. ¿Todavía tenemos espacio para algún comentario más o alguna pregunta? Si no, ya damos cierre a la charla. Bueno, me parece que eso sería. Bueno, nuevamente agradecerle a Alejandra y José Alberto por el espacio y por la charla. Bueno, como siempre, para el Colegio de Químicos estos espacios son sumamente importantes para traerle a todos nuestros colegiados y colegiadas este aporte técnico y conocimiento de qué se está haciendo en la química en el país, desde la experiencia de nuestros profesionales y también para crear comunidad entre nosotros. Me gustaría comentarles que la próxima charla de Hablemos de Química será el miércoles 19 de julio a las 9 a.m. y estará a cargo de don Roger Ruiz, quien nos estará hablando acerca de, bueno, la charla titulada Presencia de plaguicidas en el agua potable. ¿Es realmente la solución prohibir plaguicidas en Costa Rica? Bajo un análisis de los casos de Siquirres, San Carlos y Río Cuarto. Y bueno, les recordamos que también este espacio es de ustedes, entonces si alguno quisiera presentarse en este espacio,
se comunican al colegio y ahí lo podemos valorar entre las dos partes. Y muchísimas gracias a todos por estar acá y nos vemos. Hasta luego, que tengan una bonita tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, buena tarde.